Vamos a resolver un problema de equilibrio químico. El problema me dice que el sulfuro monoácido de amonio se disocia en amonio más sulfuro de hidrógeno o ácido sulfídrico. A 25 grados centígrados, la presión de disociación del sólido puro es de 500 milímetros de mercurio y me pide calcular el Kp. El inciso B me dice que la presión total de equilibrio cuando tenemos 300 milímetros de mercurio que se introducen en un frasco de sulfuro monoácido de amonio sólido. Bien, vamos a seguir la nomenclatura del libro de Fisicoquímica de Baron y Cruton, en el cual considera que el Kp es igual a la presión del amonio por la presión del ácido sulfídrico y considera la presión inicial para el amonio igual a E1 y a la presión o a la diferencia de presiones en el equilibrio como la presión total menos E1. Bien, entonces, con esas consideraciones voy a escribir mis nuevas ecuaciones o modelos matemáticos. Mi presión para el amonio va a ser igual a 1/2 de la presión total menos la presión al inicio, más la presión inicial, ¿sí? Aquí tengo la presión inicial del amonio al inicio de la reacción y aquí la tengo en el equilibrio. ¿Por qué colocamos un medio? Porque tenemos un mol y un mol, me van a dar 2 moles. ¿Ok? Entonces tenemos que la presión para el H2S, sulfuro de hidrógeno o ácido sulfídrico, también va a ser igual a 1/2 por la presión menos la presión en el equilibrio. Bien, ahora vamos a sustituirlas en mi fórmula del Kp. Me dice que el Kp es igual a, esto pasa dividiendo, la presión menos, vamos a dividirlo aquí entre 2 por E a la 1 entre 2 más la E1 todo eso que multiplica a la presión menos E1 sobre 2. Bien, simplificando, me va a quedar que mi Kp va a ser igual a la presión sobre 2 menos 1/2 más 1/3 de E, eso me va a quedar más 1/2 o E a la 1 entre 2, factorizado, que multiplica a la presión menos la E1 sobre 2. Bien, podemos simplificar más. La Kp va a ser igual, aquí tenemos, como es el mismo denominador, ¿sí? No tengo mayor problema, ¿sí? Sería el común denominador, sería 2, arriba me queda la P, más la E1, que multiplican
a la P menos la E1 sobre 2. Simplificando, me queda que la Kp va a ser igual 2 por 2, 4. Arriba tenemos un binomio conjugado. Y entonces, si eso es un binomio conjugado, sé que los términos de en medio se van a cancelar y entonces me va a quedar la presión al cuadrado, P por P, P cuadrada, más por menos E1 al cuadrado. ¿Ok? Entonces, me dice mi problema. Al inicio tenemos el sólido puro y la presión es de 500. Y entonces decimos que la presión inicial para el amonio es igual con 0 al inicio. Si esto es 0, entonces este término lo quitamos. Y entonces puedo calcular el Kp, que va a ser igual a mi presión 500 elevado al cuadrado entre 4. Y entonces mi Kp va a ser igual, si hacemos los cálculos, a 62.500. Y ya resolvimos lo primero que me está solicitando el problema, calcular el Kp. Bien, ya tenemos la ecuación y ya tenemos el Kp. La segunda parte que me pide es calcular la presión total. Bien, ya tenemos la presión. Vamos a despejar la presión total de esta ecuación. Vamos a borrar esta parte de aquí. Al hacer el despeje, ok, me voy a regresar otra vez a esta ecuación. Esta es la ecuación que vamos a utilizar. La vamos a copiar acá de este lado. Kp va a ser igual a la presión total elevada al cuadrado menos la presión inicial del amonio elevada al cuadrado y dividida entre 4. Vamos a despejar la presión total y va a ser, este 4 pasa multiplicando, me va a quedar 4 por el Kp es igual a la presión al cuadrado menos la presión inicial del amonio elevada al cuadrado. Ok, si está restando lo pasamos sumando. Y me queda que la presión va a ser igual a la raíz cuadrada por este cuadrado de 4 veces el Kp más, está restando, pasa sumando la energía inicial elevada al cuadrado. Sustituyendo valores me queda 4, ¿sí?, por 62.500. Ese 62.500 es el Kp que acabamos de calcular en el inciso anterior, y a eso le vamos a sumar la presión inicial. El problema me dice que considera una presión inicial de 300 milímetros de mercurio y van elevados al cuadrado. Ok, realizamos el cálculo y me va a dar una presión de 583.09 milímetros de mercurio. Y así es como se resuelve el problema.